Hola, mi nombre es Diego Osorio Sánchez, estudio en el Tecnológico de Monterrey y el día de hoy estoy en compañía del ingeniero Fermín Osorio. Un gusto, ¿cómo está? Hola Diego, ¿cómo estás? Muy buenas noches, el gusto es mío. Soy ingeniero en sistemas computacionales, soy fundador y director general de Roqueto, una cadena de restaurantes que tiene presencia en 4 estados de la República y es un gusto esta noche poder compartir mi punto de vista acerca de los temas de tanto interés que tienes el día de hoy. Muchísimas gracias, Fermín, y el día de hoy vamos a hablar de temas un poco controversiales acerca del país. Vamos a hablar de la situación económica que está pasando actualmente el país debido a esta pandemia. Vamos a hablar un poco también del desempleo que se ha vivido en el país y de algunas circunstancias que usted ya nos vendrá contando al cabo del tiempo de esta entrevista. Ok, primero, en general, me gustaría preguntarle, ¿cómo cree que está afectando esta pandemia a México? Híjole Diego, qué gran tema. La pandemia es un evento de impacto mundial. México claramente está siendo uno de los países más afectados. Creo que la afectación viene en 3 vías. La primera es la sanitaria. Tenemos una de las afectaciones más grandes del mundo por causas diversas que el día de hoy no quisiera, a no ser que tú así lo requieras, entrar en controversia del por qué sanitariamente estamos teniendo tantos problemas. La segunda es un impacto económico, ¿no? La verdad es que el país ya venía con bastante incertidumbre por temas políticos y bueno, la pandemia vino a finiquitar la incertidumbre y más bien vino a reafirmar serios problemas económicos para el país. Y la tercera es un impacto social, ¿no? Obviamente causado por los dos factores anteriores. En el tema económico, bueno, pues claramente tenemos, gracias a la pandemia, altos niveles de desempleo. Tuvimos una contracción económica la más grande de la historia. Y bueno, la recuperación va a estar bastante complicada, pero creo que es un tema que vamos a abordar un poquito más adelante. En el tema social, pues claramente el desempleo va a generar o está generando ya problemas sociales muy fuertes para el país. Va a ser clave lo que hagan nuestras autoridades, nuestro gobierno en los próximos meses para contrarrestar este impacto social que va a tener nuestro país. Muchísimas gracias y creo que está en lo cierto. Creo que este es un suceso nunca antes visto que está afectando en todos los ámbitos posibles a México. Pero, sin embargo, me gustaría, ya que usted es un empresario reconocido aquí en México, me gustaría preguntarle algo más enfocado a la economía. ¿Qué opina de la situación económica actual del país? Mira, Diego, claramente estamos pasando por momentos muy complicados. Tengo que decir algo muy cierto. Nuestro país es tan grande y tan diverso que hay varios Méxicos dentro de nuestro país. Claramente, este suceso ha venido a rectificar esta gran división que existe en el país. Por un lado, tú bien sabes que tenemos un norte muy dependiente de lo que pase con nuestro gran vecino. Sin embargo, es un norte muy productivo. Y por el polo opuesto tenemos a un sur con bastantes problemas sociales y problemas económicos. Entonces, justamente esta crisis económica que estamos viviendo ha venido a reforzar esta gran división que tenemos en el país. Nosotros que tenemos comercios en diferentes estados del país, estamos viendo muy claramente esta división. Mientras tenemos un centro, toda el área del Bajío que se empieza a recuperar mucho más rápido, ¿no? Algo muy parecido a lo que está pasando en el norte del país, pues tristemente tenemos un sur, un sureste que le está costando mucho más trabajo la recuperación. Y es tan sencillo las causas de esto como el tipo de industria,
la cantidad de exportaciones, ¿no? Que hacemos en México, la cantidad de empleos, ¿no? Y de la calidad de los empleos que se dan en las diferentes partes del país. Yo creo que son factores que están hoy siendo más relevantes que nunca. Ahora, también está dependiendo mucho de la manera en cómo los gobiernos estatales están respondiendo ante las crisis actuales. Claramente también en la parte política tenemos varios Méxicos, ante la falta, creo yo, de una dirección unificada del gobierno federal, pues desafortunadamente cada estado está implementando sus propias medidas y repito, cada uno de ellos está respondiendo conforme a sus intereses y a sus principios económicos. Entonces, por la misma razón, volvemos a observar diferentes Méxicos, diferentes respuestas económicas, diferentes tendencias económicas. Yo te puedo decir, Diego, que esta crisis lo que va a hacer es terminar de dividir las diferentes regiones de nuestro país. No es sano, no es padre decirlo, pero esta es una realidad que yo veo muy complicado que se vea diferente en los próximos meses. Muchísimas gracias por su punto de vista acerca de la situación económica que está viviendo el país. Y bueno, qué mejor punto de vista que el de un empresario que lo está viviendo en carne viva. Entonces, otra pregunta que le tenía que hacer basada en este tema es ¿cómo está manejando usted la crisis en su empresa? Híjole, Diego, para el empresario mexicano, esta crisis está representando un gran reto. Claramente creo que ningún empresario estaba preparado para recibir una crisis de tal impacto, y luego todavía si le sumamos la pobre reacción que ha tenido el gobierno hacia el apoyo de la iniciativa privada, pues se nos está complicando un poco más. Sin embargo, como buenos emprendedores, creemos que donde hay crisis hay oportunidad. Y también creemos, y no es un dato que lo basemos en sentimientos, sino es un dato que lo basamos estudiando la historia, que después de cada crisis se despiertan grandes oportunidades, que las grandes empresas se han forjado en las grandes crisis. Y entonces, y también creemos que nos toca a nosotros, los empresarios, ser los first responders de la crisis económica, ¿no? Somos los primeros y quizás los únicos que vamos a tener que responderle a nuestro país. Entonces, por lo mismo, nosotros lo estamos manejando, te podría decir, en dos grandes partes. Una, claramente el manejo de la crisis se tiene que hacer de una manera de exceso control del gasto, de exceso frugalidad, y con mucha disciplina para poder sacar avante a nuestras empresas de este gran impacto mundial. Pero eso es por un lado. Por el otro, habrá que empezar a preparar, y es algo que ya estamos haciendo, nuestra reacción ante la crisis. Y nuestra reacción es con crecimiento, Diego. Entonces, la empresa ya traía planes de crecimiento y hemos tomado la decisión de no cesarlos. Al contrario, aprovechar las oportunidades de mercado, las oportunidades inmobiliarias que nos va a dejar esta pandemia, y hemos de ser uno de los ganadores que aprovechen dichas oportunidades, porque como bien te lo dije, creemos firmemente en que nosotros seremos los que detone la recuperación de la economía de nuestro país. Y así es como estamos manejando la crisis, Diego. Muchísimas gracias por su respuesta y yo me quedo con lo que usted dijo, ¿no? De que ante esta crisis mundial que estamos viviendo, siempre hay que buscar áreas de oportunidades, siempre existen áreas de oportunidades, mejor dicho, y toca seguir adelante, toca seguir echando todas las ganas posibles para sacar esto adelante, ¿no? Entonces ya para terminar, me gustaría comentarle, viendo el momento actual que se vive en el país, ¿cómo pronostica usted el futuro económico de este mismo? Muy retante, Diego. La verdad es que la economía va a ser muy retante.
creo que los ganadores de la post-crisis van a ser las empresas disciplinadas, las empresas que se atrevan a innovar, una innovación disruptiva, las empresas que le entiendan a las finanzas. ¿Por qué? Porque la economía en el país va a estar muy contraída. Va a estar muy contraída. Creo que todavía está bastante incierta esta pregunta, Diego. Aún no sabemos cuál va a ser el impacto final y total de la crisis sanitaria. Todavía está por verse, es más, todavía ni siquiera termina la crisis sanitaria. Sin embargo, creo que todos los empresarios empezamos a reconocer el tamaño del impacto. Nos vamos a enfrentar a un 2021 donde claramente situaciones como el TEMEC, situaciones como la inversión que haga el gobierno en obra pública, apoyos que lograra dar a iniciativa privada, son los que van a dictar la recuperación del país. La pandemia va a terminar, Diego. La pandemia va a terminar no solo en México, sino en el mundo entero. Lo importante va a ser saber cuándo y saber terminar de reconocer el impacto que va a ocasionar en nuestro país. Y no solo eso, también repito, dependerá de lo que haga la iniciativa privada, lo que hagan los gobiernos para responder ante el impacto. Entonces, bueno, resumiendo, nos falta todavía un último trimestre complicado en la economía, con una recuperación muy lenta, causada por la incertidumbre que aún se vive en el tema sanitario, ¿no? Este año no va a llegar la vacuna al país, eso va a seguir causando mucha incertidumbre en el mexicano. El próximo año yo creo que ya nos llega la vacuna, le pondremos fin a la pandemia, o al menos a la parte más crítica. Creo que a partir del segundo trimestre empezará una recuperación un poco más acelerada, y a partir del segundo semestre claramente empezará una recuperación franca. No nos queda más que seguir trabajando por nuestro país, seguir confiando en él, seguir alzando la voz para que el gobierno haga su trabajo, haga su labor. Y bueno, nosotros como empresarios y tú como joven mexicano, nos queda seguirnos preparando para aprender de este gran impacto y poder salir más fortalecidos de él. Muchísimas gracias, Diego. Un gusto platicar contigo. Gracias a usted.